En 1849, Karl Marx ya acarreaba algunos problemas de salud poco comunes para sus jóvenes 31 años, sobre todo a nivel hepático y biliar. Solía sufrir dolores reumáticos y fuertes ataques que incluían dolores de cabeza e inflamación ocular. Su estilo de vida no ayudaba en lo más mínimo a mitigar el problema. Karl solía levantarse temprano en la mañana y trabajar hasta largas horas de la madrugada, habiendo ingerido apenas una taza de café. Además, no se privaba tampoco de ningún vicio. Solía beber alcohol y fumar puros que, para colmo, eran de baja calidad. A sus 60 años, la aparición de un trastorno nervioso agravó su ya conocido insomnio e hizo que todo lo que ingiriera terminara siendo una bomba para su hígado. Más adelante, mientras trabajaba en una de sus obras más reconocidas, a sus dolencias en el hígado y su inflamación ocular se le sumó otro padecimiento: la aparición de forúnculos como consecuencia de su decaimiento físico. Estos forúnculos le dificultaban mucho sentarse o trabajar en posturas cómodas. Además, sufría de dolores de muelas e incluso hemorroides. Todo se agravó aún más tiempo después, cuando la trágica noticia de una muerte impactó enormemente en su ya debilitada salud. Como si alguien se hubiera ensañado con él, 2 años más tarde una nueva y desgarradora partida volvería a sacudirlo. Como saben, suelen decir que no hay 2 sin 3, y en esta ocasión no es la excepción. Ese mismo año, la señorita de la guadaña regresaría a la casa de la familia Marx, aunque esta vez la cita ya no sería con ninguno de los seres queridos de Karl. Pero no nos adelantemos. Karl Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista e intelectual alemán, conocido principalmente por su análisis crítico del capitalismo. Sus ideas y teorías tuvieron un profundo impacto en la política, la economía y la filosofía, influenciando la formación de movimientos revolucionarios y el desarrollo de diversas corrientes de pensamiento. Sus obras principales introdujeron conceptos clave como la lucha de clases, la teoría del valor trabajo y la plusvalía. Pero ¿cómo fueron los primeros años de Karl Marx? ¿Cómo su obra sobrevivió a una censura constante? ¿Cómo hizo para calar tanto en la comunidad de la época? ¿Por qué se lo considera uno de los miembros de la escuela de la sospecha? ¿Es verdad que cobran para que uno pueda acercarse a su tumba? Responder estas preguntas nos va a llevar hasta el 14 de marzo de 1883, el día que murió Karl Marx. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, una ciudad ubicada en la antigua región de Prusia renana. Transitó su infancia idolatrando con vehemencia a su padre, un hombre que mostraba gran interés en las ideas de filósofos como Kant y Voltaire, y que había participado activamente en los movimientos que demandaban una constitución y reformas en Prusia, que en ese entonces estaba bajo el gobierno de una monarquía absoluta. El pequeño Karl recibió una educación hogareña hasta que a los 12 años ingresó al Instituto de Treveris y más tarde a los 17 comenzó a estudiar en la Universidad de Bonn. Aunque deseaba dedicarse a estudiar filosofía y literatura, su padre lo convenció de optar por un campo de estudio que él consideraba más práctico: el derecho. Fue durante estos años que Karl empezó a adoptar un deísmo radical y a promover la idea de que el progreso era el camino hacia la libertad y la perfección. Al año siguiente logró burlar el servicio militar y se unió a una asociación de bebedores de la universidad. Su bajo rendimiento académico y sus calificaciones poco favorables hicieron que su padre lo obligara a transferirse a la Universidad de Berlín, donde, si bien no abandonó de todo el derecho, comenzó a incursionar en las áreas de estudio que verdaderamente le interesaban: la filosofía y la historia. Durante ese mismo año se comprometió con una amiga íntima de su infancia, de quien estaba profundamente enamorado y a quien denominaba la joven más linda de Treveris, la baronesa Jenny von Westphalen. Aunque este compromiso representaba todo un escándalo para esa época. Y es que mientras Jenny era de origen noble, Marx era judío y de clase media. Las diferencias en los orígenes sociales y de clase, desde luego, no se ajustaban a las convenciones dominantes de aquella época. Sin embargo, la amistad de Karl con el barón Ludwig von Westphalen, padre de Jenny y un aristócrata con ideas liberales, ayudaría de a poco a superar estas barreras. Al año siguiente, Marx se unió a un grupo de estudiantes y jóvenes profesores, pensadores radicales, que seguían el trabajo del filósofo George Hegel, los denominados jóvenes hegelianos. Sus miembros se identificaban con el liberalismo y una firme oposición al régimen prusiano. Además, mantenían una visión crítica hacia las ideas metafísicas de Hegel. Si bien adoptaban su método dialéctico para analizar y cuestionar la sociedad, la política y la religión establecidas.
Carr también se interesó por la escritura de obras propias de ficción y no ficción, e incluso de poemas, hobby que dejó relegado al comenzar sus estudios de inglés y de italiano. En 1841 comenzó su tesis doctoral defendiendo el ateísmo de Epicuro, un filósofo de la antigüedad conocido por su rechazo a la creencia de un dios. Como era de esperarse, la polémica se desató entre los profesores conservadores de la Universidad de Berlín. Por este motivo, Marx decidió presentarla finalmente en una institución más liberal, la Universidad de Jena, donde recibió su doctorado. En 1842, a la edad de 24 años y trasladado a la ciudad de Colonia, en Alemania, empezó a escribir para el periódico radical Gaceta Renana, defendiendo la libertad de prensa y de comercio, criticando a los gobiernos europeos y sus políticas y expresando cada vez más sus pensamientos de corte socialista. Sin embargo, nada de esto duró demasiado. Al año siguiente, y luego de un artículo que criticaba con fiereza la monarquía en Rusia, el zar ruso Nicolás I, aliado de la monarquía prusiana, solicitó que el periódico fuera prohibido, y el gobierno prusiano acató el pedido. Pero Marx se negó a ser acallado, y en un nuevo artículo para la revista de los jóvenes hegelianos criticó la censura por parte del rey. Nuevamente los esfuerzos fueron en vano. El artículo fue censurado y el periódico, tal y como sucedió con el anterior, tuvo que cerrar sus puertas al ser prohibido por las autoridades. Esto se encontraría lejos de desmotivar a Marx. El joven encontraría la manera de seguir involucrándose en el periodismo. Luego del cierre de la Gaceta Renana, Marx se trasladó en 1843 junto a su esposa a la ciudad de París, con el objetivo de trabajar en el nuevo periódico radical, Los Anales Franco-Alemanes. En esta ciudad conoció al año siguiente al socialista Friedrich Engels, quien rápidamente y a través de sus escritos lo convenció de que la clase trabajadora sería la protagonista de la revolución. Luego Marx se dedicó a escribir una serie de libros en los que expuso sus críticas hacia el materialismo, el idealismo y la filosofía en general, que según él ponía una realidad abstracta sobre el mundo físico. Su argumento comenzaba a tomar forma. Karl empezó a sostener que el mundo no se cambiaba a través de ideas, sino por medio de la acción física y práctica. Los Anales Franco-Alemanes cerró finalmente sus puertas y Marx se dedicó a trabajar para Vorwärts, el único periódico alemán radical que continuaba resistiéndose a la censura. Claro que nuevamente la situación no se sostuvo por mucho tiempo, y en 1845 el gobierno francés cerró esta publicación a pedido del rey de Prusia. Por si esto fuera poco, el propio Karl fue finalmente expulsado de Francia por el entonces ministro de Interior, François Guizot. Al no poder permanecer ni en Francia ni en Alemania, el muchacho decidió trasladarse a la ciudad de Bruselas, en Bélgica, aunque para su ingreso le solicitaron una promesa. Tenía que comprometerse a no escribir nada sobre la política de aquel entonces. Su amigo Engels lo siguió y una vez establecidos en Bruselas, se dedicaron a romper sus juramentos. Escribieron libros como La ideología alemana, La miseria de la filosofía y un panfleto político que luego se convertiría en una de sus obras más destacadas, el Manifiesto del Partido Comunista. Este panfleto contenía en sus primeras líneas la base principal de lo que luego se conocería como marxismo, sosteniendo que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Además, estableció las bases de una organización revolucionaria llamada la Liga de los Comunistas, sosteniendo que este grupo, a diferencia de otros, realmente estaba actuando en pos de los intereses del proletariado, con el objetivo de derrocar a la sociedad capitalista y sustituirla por una sociedad socialista. A finales de 1848, una revolución resultó en la caída de la monarquía y el surgimiento de un régimen político denominado la Segunda República Francesa. Marx fue acusado de utilizar el dinero de la herencia de su ya difunto padre para ayudar a los trabajadores revolucionarios propiciándoles armamento, y al ser arrestado por el Ministerio de Justicia belga fue obligado a huir nuevamente. El destino volvería a ser Francia, que al encontrarse bajo un régimen republicano, renovó las esperanzas de Karl de hallar algo de seguridad. Y lo conseguiría, pero por un limitado periodo de tiempo. Una vez radicado nuevamente en París, no solo trasladó la ya mencionada organización llamada la Liga de los Comunistas, sino que además fundó una nueva junto a varios socialistas alemanes que también vivían en el lugar, el Club de Obreros Alemanes. En 1848 regresó a Colonia con la esperanza de que la revolución se extendiera a Alemania.
Allí publicó el panfleto Las demandas del Partido Comunista en Alemania, donde abogó por solo 4 de los 10 puntos que contenía el manifiesto comunista, sosteniendo que la burguesía debía derrocar a la monarquía y la aristocracia feudal antes de que el proletariado pudiera derrocar a la burguesía. Más adelante, y gracias otra vez a los recursos de la herencia de su difunto padre, continuó en el periodismo con la fundación del periódico La Nueva Gaceta Renana, desempeñándose como redactor principal. Durante este periodo enfrentó diversos cargos, por lo que fue llevado a juicio, entre los que se incluyeron insultos al fiscal general, supuestos delitos menores de prensa e incitación a la rebelión armada mediante un boicot de impuestos, aunque para su fortuna fue posteriormente absuelto de todo. Sin embargo, tanto Marx como su nuevo periódico finalmente vieron el mismo destino que en anteriores ocasiones. El diario fue prohibido debido a las medidas contrarrevolucionarias del entonces rey Federico Guillermo IV y él obligado a abandonar el país. En esta oportunidad sus intentos de retornar a París no llegaron a buen puerto. Al ser considerado amenaza política y sin poder refugiarse tampoco en Alemania ni en Bélgica, decidió en 1849 radicarse en Londres junto a su cada vez más creciente familia. Allí fundó la nueva sede de la Liga de los Comunistas y se dedicó no solo a la actividad revolucionaria, sino también al estudio de la economía política, aunque debió hacerlo en condiciones precarias. Tanto Marx como su esposa Jenny y sus 4 hijos vivían en la pobreza extrema, subsistiendo casi exclusivamente de la ayuda monetaria que les brindaba un amigo que para ese entonces ya consideraban parte fundamental de la familia, el ya mencionado Engels. Al año siguiente, ambos amigos publicaron una revista mensual titulada Nueva Gaceta Renana, revista político-económica, y en 1851, tras el cierre, Marx comenzó a trabajar como corresponsal para el New York Tribune, uno de los primeros diarios de Estados Unidos, actividad que desempeñaría hasta 1862. En 1864 se unió a la Asociación Internacional de Trabajadores, una organización que tenía como objetivo unir a diversos grupos y movimientos de trabajadores de diferentes países para luchar por los derechos laborales y promover el internacionalismo proletario, llegando a ser líder de su Consejo General. Marx se dedicaría entonces a estudiar el capitalismo en profundidad. Pasó mucho tiempo en el Museo Británico investigando economía, estudiando y escribiendo diversos trabajos, entre los que destacaron el primer tomo del Capital, donde analizó el proceso de producción capitalista y desarrolló su teoría del valor trabajo y la plusvalía. También, entre 1870 y 1877, estudió agronomía, relaciones rurales de América y Rusia, el mercado monetario, ciencias naturales como geología y la fisiología e incluso matemáticas, mientras trabajaba en el segundo y tercer tomo del Capital. Sin embargo, la perseverancia con la que siempre había encarado su trabajo se vio gravemente afectada. Y es que las tragedias personales comenzaron a golpear su vida, impactando más que nada en su salud, y es así como nuestra historia vuelve al principio. En 1881, la muerte de su amada esposa Jenny, y uno de los principales pilares en su vida y su carrera, golpeó duramente a Marx, de 62 años. La mujer falleció como consecuencia de un cáncer que venía arrastrando y que le traía grandes dolores desde hacía tiempo. La muerte no era algo desconocido en el seno familiar de los Marx. Carl y su esposa ya habían sufrido el fallecimiento de 4 de sus 7 hijos. Aún así, a raíz de la partida de su mujer, la salud del hombre mermó considerablemente. Desarrolló pleuresía, una enfermedad caracterizada por la inflamación de la pleura, es decir, la membrana que recubre los pulmones y la cavidad torácica. Como consecuencia de esto, comenzó a sufrir dolores en el pecho, dificultad para respirar y un fuerte catarro. El hombre no tuvo tiempo de reponerse ni física ni emocionalmente. 2 años más tarde, en 1883, su hija mayor, Jenny Caroline, sufriría el mismo destino que su madre. Por si sus dolencias fueron escasas, Carl también había desarrollado bronquitis, una inflamación de las vías aéreas. Y se mantuvo en estas condiciones con el correr de los meses, hasta el 14 de marzo de ese año. Rodeado de sus familiares y seres queridos, incluido su amigo más cercano, Friedrich Engels, Marx reposaba aquel día en el sillón de su casa. Su ama de llaves, consciente de la gravedad de la situación, se animó a preguntarles por sus últimas palabras. Fue entonces cuando el agonizante hombre expresó: "Las últimas palabras son para los tontos que no han dicho en vida lo suficiente". Alrededor de las 3 de la tarde de ese mismo día, Karl Marx falleció a sus 64 años,
como consecuencia de la pleuresía, agravada por la bronquitis. Lo hizo como una apátrida, es decir, careciendo de una nacionalidad legalmente reconocida por cualquier estado, aunque según había expresado en vida, él se consideraba un ciudadano del mundo. El funeral se realizó en un entorno íntimo, que contó con la presencia de apenas una decena de personas, entre sus hijos, yernos, amigos, asociados comunistas y algunas figuras destacadas del movimiento de la clase obrera. En el discurso que Engels brindó ante la tumba de su amigo, expresó que Marx era el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo, y que había muerto venerado, querido y llorado por millones de obreros de la causa revolucionaria como él. Además aseguró que su nombre viviría a través de los siglos y junto con él, su obra. 3 días más tarde el cuerpo de Karl fue enterrado en el cementerio de Highgate, en Londres. Después de su fallecimiento, el político cubano José Martí escribió una crónica en el periódico La Nación, en la que declaró que Karl Marx había muerto y que al haberse puesto del lado de los débiles, merecía honor. Además, el anarquista francés Benoît Malon publicó un obituario en el que aseguraba que el socialismo contemporáneo había perdido a su líder científico y a su pensador más profundo. En 1954, el Partido Comunista de Gran Bretaña mandó construir un busto sobre su hasta entonces humilde lápida. Actualmente la misma lleva grabada la frase del Manifiesto Comunista: proletarios de todos los países, uníos, y otra editada por Engels, que reza: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. La tumba ha sido víctima de deliberados ataques vandálicos y para visitarla se debe abonar una entrada. ¿Esto quiere decir que se cobran las visitas a la tumba de Marx? Bueno, no exactamente. Es el cementerio el que cobra entrada para acceder, y no a ninguna tumba en particular. Aún así, esto es considerado como una gran ironía por mucha gente, ya que el pensador era un ferviente crítico del capitalismo. Es innegable que a pesar de las controversias, el legado de Karl Marx ha tenido un impacto profundo y duradero. Karl Marx escribió a lo largo de su vida numerosas obras que abarcaron una amplia gama de temas políticos, económicos y filosóficos, y su pensamiento ha dado lugar a múltiples interpretaciones, destacando tendencias como el leninismo, el trotskismo, el maoísmo, el luxemburguismo y el marxismo libertario. Además, el marxismo académico ha generado diversas corrientes influenciadas por otros enfoques. En este ámbito, su trabajo fue fundamental para el surgimiento de la sociología moderna, junto con las contribuciones de Emil Durkheim y Max Weber. El análisis de Marx se ha establecido como una de las principales estructuras teóricas en la ciencia social y ha influido en muchos académicos reconocidos. Además, es considerado junto a Sigmund Freud y Friedrich Nietzsche como uno de los 3 maestros de la escuela de la sospecha, un término acuñado por el filósofo francés Paul Ricoeur, para describir a un grupo de pensadores que compartían un enfoque crítico y desmitificador hacia las ideologías y las estructuras de poder establecidas. En el ámbito político, sus ideas se convirtieron en la base de numerosas ideologías y la gran mayoría de movimientos sociales del siglo XX. Influenciaron a figuras y movimientos en todo el mundo, y de hecho las revoluciones en múltiples países se autodenominaron marxistas, destacando entre ellas la que llevó a la fundación de la Unión Soviética, la Revolución Rusa. Reconocidos líderes mundiales como Nelson Mandela, Salvador Allende, Vladimir Lenin, Mao Zedong y Fidel Castro citaron a Marx como una gran influencia. Aunque algunos opositores han culpado a Marx por millones de muertes en eventos asociados con afirmaciones marxistas, la fidelidad de estos líderes en movimientos a las ideas de Marx es muy debatida y rechazada por otros seguidores de esta corriente de pensamiento. Mientras en el siglo XIX las críticas significativas hacia la obra de Karl provenían de intelectuales y grupos obreros con posturas políticas diferentes, en el siglo XX estas comenzaron a provenir de pensadores conservadores y liberales. Y si bien algunas críticas se enfocan en aspectos específicos de su obra, otras directamente cuestionan las interpretaciones del marxismo hechas por ciertas organizaciones políticas. En definitiva, Marx presentó una perspectiva radical sobre la lucha de clases y el papel del proletariado en la transformación social, y su influencia ha dejado una huella significativa en la historia que al día de hoy continúa impactando en toda clase de ámbitos alrededor del mundo.